En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así buenos días, bendita sea María por siempre, Bendito sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día sábado, empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, pidámosle a nuestro Santísimo Padre que sea Él quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, o por cada like o suscriptor, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas nos haga nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, Señor, para que la semilla que vas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, y todas aquellas personas que también este programa, tus esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares, sus hijos y todos los que nos has encomendado en los diferentes grupos. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa de propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy sábado, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se los hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97, responsorial. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir el pueblo con rectitud. Retumba el mar y cuánto contiene la tierra y cuántos lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir el pueblo con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir el pueblo con rectitud. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quiten el talento y déselo al que tiene 10,
Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso, por eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra de Dios, gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Señor Jesús. El Señor regirá los pueblos con rectitud. ¿Qué aprendemos el día de hoy? ¿O qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy? ¿Qué entiendes por rectitud o por regir? ¿Qué es lo primero que aparece? Gobernar. Gobernar los Sí. pueblos con rectitud. Sí, que el Señor pues es muy justo. Él es justo con nosotros y pues también quiere que nosotros hagamos las cosas bien, que seamos rectos en el camino y no nos equivoquemos. Por eso Él pues, nos da sus mandamientos para llevarlos a cabo. Tratando de traducir, el Señor gobernará a los pueblos conforme a su ley, a su voluntad. Eso es rectitud, a la manera de Dios. Y tenemos que entender que Dios nos dio la libertad de poder manejar este mundo, de gobernarlo, pero hemos hecho un desastre con este mundo. Por eso el Salmo habla de cómo el mundo pues, se regocijará cuando llegue la presencia. Mira lo que dice el versículo 1. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Cuando Jesús viene, va a empezar a limpiar, a purificar todo lo que es el mundo. Nosotros ahorita estamos en la etapa del fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es el fin del mundo. Quiere decir que se acabó una época, una temporada más, que ya debería haber terminado desde el año 60, pero por misericordia de Dios la ha ido prolongando cada vez más. ¿Por qué? Porque el propósito de lo que va a pasar es que la gente se arrepienta, que la gente reconozca que no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de Satanás, con tanta soncera que hacemos día a día. Entonces Dios, Cristo, vendrá a regir, a enderezar este mundo. Por eso la Virgen se ha aparecido desde 1830 o antes, dando profecías de lo que vendrá, de lo que va a empezar ya. La Virgen dice que en octubre 13 todo empezará a cambiar. Terremotos, huracanes, plagas. Las plagas no vienen de Dios, las plagas vienen del mundo, del ser humano. El ser humano quiere destruir al ser humano. Pero esa es otra historia, después la platicaremos. Pero lo demás, lo natural, no es que venga de Dios. Lo que pasa que cuando la presencia de Dios se manifieste cerca de la tierra tiembla, se siembra, empieza a temblar, empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque la tierra necesita purificarse. Lo mismo pasa con uno. ¿Qué sientes tú de repente ahora que has empezado a caminar en la voluntad de Dios? ¿Acaso no sientes que tu alma se regocija? ¿Acaso no sientes que quieres, a veces hasta, ¿por qué quiero llorar? Si no estoy triste, no me pasa nada. El alma llora porque reconoce a Dios. Cada vez que te acercas a Dios, que lees a Dios, que caminas, que vas oyendo música, que vas cerca de Dios, el alma se va liberando de ese cuerpo, se va liberando y llora de alegría, se está purificando. Nos pasa a todos, a mí me ha pasado. Pero es una experiencia hermosa, ¿por qué? Porque sientes la liberación. Dice Jesús Dios vendrá a regir, vendrá a gobernar. Pero para gobernar este mundo, pues nos enseña el Evangelio del día de hoy, que habla ¿de qué habla el Evangelio del día de hoy? ¿O qué entendiste tú en el Evangelio del día de hoy?
de los... Los talentos, pero de los talentos. ¿qué entiendes tú en los talentos? ¿Qué es un talento? Pues es como un don que Dios nos da. Por ejemplo, si nosotros que estamos dando a conocer la palabra de Dios, si no hiciéramos las cosas bien, pues, no, o sea, si hiciéramos las cosas mal, pues mejor no haríamos nada, ¿verdad? Pero nosotros decidimos estar aquí para que la gente escuche de Dios y hacemos algo al respecto. Pero hay mucha gente que sí está como con Dios, pero no hace nada. Y es lo que quiere Dios, que salgamos a buscar a la gente o le hablemos de Él a la gente que lo necesita. Ah, esa es la manera que Dios va a regir en todos los pueblos. En todos los pueblos, en todos, va a regir con rectitud, pero con aquella persona que desee los pueblos, la tierra, representadas el ser humano también. Dios no puede hacer nada en ti si tú no abres el corazón. Todos los seres humanos, todos, buenos y malos, todos Dios nos llenó de gracias, de talentos. Los talentos en el Antiguo Testamento pues era un tipo de moneda, una riqueza, era algo, una moneda, simple y sencillamente, pero son las gracias, como dijiste tú, los regalos de Dios. Pongamos un ejemplo, San Miguel Arcángel. ¿Sí sabes quién es San Miguel Arcángel? ¿No sabes quién es San Miguel Arcángel? No. ¿Tú sabes quién es Satanás? ¿O quién es pues Lucero, así se llamaba? Sí. Son ángeles los dos. Los dos están en la presencia de Dios, estaban en la presencia de Dios. Y los dos tenían talentos. Los dos tenían la gracia de Dios. Luzbel, Satanás, era el ángel más hermoso de la creación. San Miguel es el que tenía a la orden todos los ejércitos de Dios. Pero ambos eran jóvenes, guapos, limpios, eran hermosos, son de la creación de Dios. Pero San Miguel Arcángel puso los talentos que Dios le dio para el uso de Dios, para defender a Dios. Por eso sale la frase de San Miguel Arcángel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Aprovechó sus talentos para darle la honra, la gloria a Dios. Satanás no. Satanás decía, a diferencia de San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Satanás decía, yo estoy a un paso de ser como Dios. Esa era la soberbia. Los talentos los usó para su propio uso, cometiendo ese gran error que muchas personas cometen. ¿Por qué? Porque los dones vienen de Dios. Los dones, la belleza, todo lo que Dios le había dado a Luzbel, ¿era para qué? Para que le diera la honra y la gloria a Dios, para que sus tributos, todo lo que Dios le había dado lo pusiera a los pies de Dios. Por eso dice el Evangelio, te di 5, Señor, los trabajé, aquí están 5, San Miguel Arcángel. Te di 2, aquí están 2, Señor, los trabajé, San Miguel Arcángel. Señor, me diste 1, pero lo enterré, Satanás. Aquel que se queda con los dones para él mismo. Por ejemplo, una persona que es cantante, digamos cualquier cantante que tiene una voz maravillosa, y la usa ¿para qué? ¿La usa para qué? La usa para acercar a la gente al alcohol, al vicio, a las relaciones sexuales, a la infidelidad. Entonces el talento que te di lo estás usando para la maldad. Es al que Dios le dice siervo inútil. Inútil quiere decir que no sirves para nada. Dice, átenlo y arrójenlo al infierno, ¿no? Es lo que pasó con Satanás.
átenlo y arrójenlo al infierno, porque los talentos no son para uno, son para Dios. Dios nos dio la dicha, nos puso la confianza de poder predicar la palabra de Dios. Imagínate que yo agarre un grupo que lo tengo y que les diga, salgámonos de la iglesia católica y predico lo que me da mi fregada gana y los alejo de Dios en vez de acercarlos de Dios, sabiendo lo que Dios escribió en sus sagradas escrituras y para qué y por qué lo escribió y el plan de salvación. Y yo me aprovecho de eso, cambio las escrituras para sacarles miserable dinero a la gente. ¿A dónde voy a ir a parar yo? Pues igual, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque te di un don, te di un talento para que lo pusieras en práctica. Y cuando lo pones en práctica, se cumple lo que dice Dios. Quítaselo al necio y dáselo al que tiene 5. Porque nosotros hemos ido aumentando poco a poco. Empezamos, primero fui a una clase de sacramentos a recibir. Yo no sabía ni qué eran los sacramentos. Y después me decidí quedarme ahí. Y Dios me abrió el conocimiento para leer, aprender a leer la Biblia. A pesar de que soy ciego, buscaba herramientas, buscaba dónde nutrirme. Y Dios veía eso y me aumentó los talentos. Ahora vas a predicar. Pero yo nunca he predicado. Y empecé a predicar. Y después, cuando predicaba, un día estaba haciendo un rosario. Me invitaron a un rosario. Y me senté mero atrás porque había mucha gente, demasiada gente. Y cuando el diácono que empieza a hacer rosario, termina el rosario, empieza a dar una lectura y la explica. Y yo en mi mente me quedo pensando, le faltó algo, ¿no? Como que le faltó algo. Y pareciera ser que el diácono estaba conectado conmigo porque se paró de su silla allá enfrente, agarró el rosario, se lo quitó y vino y me lo pone y dice, ahora te toca a ti llevar a esta gente. Dijo, yo ya me tengo que retirar, ya era una persona grande. Y Dios me dio otro grupo. ¿Para qué? Para llevarlo, dirigirlo. Y luego me dio el de los matrimonios. Y luego me dio, vete a los funerales. Y luego vete a los hospitales. Y luego hasta gente poseída. Y luego este canal. Y ha ido aumentando. Y mi tiempo de vida se ha ido reduciendo. Porque todo el tiempo está para Dios. Y aumenta y aumenta. Pero yo me siento feliz. Me siento feliz. Porque ha aumentado los talentos. Yo solo espero el día que mañana me presente ante Él. Y espero pasar el examen, que me diga, pasa, sí, como le dijo, pasa siervo a los primeros, al 5 y al 2. Pues, y te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Imagínate que te diga Dios así, pasa siervo fiel, bueno y fiel. Si en las cosas de poco valor me fuiste recto, pues ahora te voy a poner en cosas de más grande valor. ¿Qué fue lo que ha hecho conmigo? Ha ido levantando poco a poco. Y si dice esto, quiere decir que en el cielo mucha gente va a dirigir a mucha gente. Y tú puedes estar en los que son dirigidos o en los que dirigen. Pero eso depende de ti. De que pongas en práctica las gracias y talentos que Dios te ha dado. ¿Cuáles son las gracias y talentos que Dios te ha dado? Hoy en la noche, doblando rodilla, dile, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y Él abrirá tu conocimiento. Pero te doy una pista. El primero nos lo enseña en Tesalonicenses, amarse los unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos envió para la santidad. Y la santidad es amar. Amar a aquel que nos ha hecho daño.
amar a aquel que mal habla de nosotros, amar a aquel que nos odia, amar a aquel que nos violó, amar a aquel que nos engañó, amar a aquel que nos destrozó el matrimonio, amar a aquel que habla cosas de nosotros. Aprender a amar. Entonces, cuando tú aprendas a amar, Dios le va a quitar los talentos a aquellos que no perdonaron, a aquellos que vivieron odiando, a aquellas personas que vivieron engañando, a aquellas personas que vivieron robando. Y va a decir, quítenle los talentos a él y déselo a Jesse, porque al que tiene más, le daré más. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Todos nacimos con talentos. De una manera u otra, tenemos que ponerlos para la obra de Dios. Si los pones para la obra del hombre, ganarás dinero, pero el día de mañana morirás. ¿Y de qué te sirvió hacerte rico si te perdiste, si se perdió tu alma, dice Dios? Pero si empiezas a poner en práctica tus talentos para la obra de Dios, a mí me sorprende mucha gente dentro de la Iglesia Católica que tiene una voz espectacular. Pudiendo cantar al mundo, decidieron cantarle a Dios sin cobrar un 5, porque hay grupos que cantan y cobran, que van a los retiros, que van a los lugares y cobran. ¿Qué les va a pagar Dios el día que tienen la presencia de Él? Si todo lo han cobrado. Pero aquellos que pusieron su voz, su tiempo, su talento para la obra de Dios, serán como estos. Pasa, siervo fiel y bueno, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oro y rezo para que muchos de ustedes sean elegidos por Dios y el día de mañana que sea Dios quien les abra la puerta y que el día de mañana estemos todos juntos y nos gocemos ahí en la mesa del Señor. Que así sea, que Dios los bendiga a ustedes, a sus esposas, esposos, a sus hijos. Oren y recen por nosotros. El tiempo se acerca. Hay una profecía de la Virgen que a lo mejor dice, se va a ir la luz, se va a acabar el internet. Entonces, antes de que se acabe el internet, ayúdenos a llegar a más suscriptores para poder llevar el Evangelio a muchos hogares donde hay mucha tristeza, dolor y sufrimiento, donde necesitan una palabra de aliento. Y si les gustan los programas, ayúdenos con un like. Yo no sabía para qué era el like, pero dicen una carta que nos cayó para poderlo promocionar a más gente. Necesitamos que le guste a la gente. Entonces apóyanos de esa manera. Estemos unidos, somos un mismo cuerpo, un mismo templo, un mismo Dios, una misma doctrina. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.